Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza es la Unión, una abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, martes 17 de abril, la agenda está copada por los hechos políticos a raíz de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, aquel designado por la Asamblea Nacional, que es la instancia que compete tales designaciones, en sesión realizada en la ciudad de Bogotá. Como todos ustedes saben, ese Tribunal Supremo de Justicia ha sido perseguido, algunos de sus integrantes han sido puestos presos en condiciones degradantes además, y se han visto forzados a sesionar desde el exterior. Tomaron una decisión en días recientes donde se insta a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo, a dar continuidad al proceso contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Ese es el estado de la situación. Para hoy, la agenda parlamentaria prevé que se toque ese punto, que se aborde ese punto. Es un tema relevante, es un tema de interés nacional, es un punto álgido en el proceso de crisis política venezolana y por eso buscamos una voz autorizada para que nos ubique en el panorama exacto de qué va a ocurrir hoy en la Asamblea Nacional, al menos desde el punto de vista de la previsión de la mecánica parlamentaria. Por eso tenemos en línea a un joven dirigente de Acción Democrática. Él es secretario de la Asamblea Nacional y por ello tiene perfecto conocimiento de qué es lo que está previsto para hoy en esta instancia de poder público, que es el único poder autónomo que existe en nuestro país. Negal, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos entonces qué es lo que está previsto para hoy en la Cámara Parlamentaria. Te escuchamos. Hola Chubo, un gran abrazo, gracias por esta oportunidad. Bueno, como tú bien lo describes, hoy es una sesión histórica del Parlamento Nacional, del Parlamento legítimamente electo por el pueblo venezolano, que va a discutir hoy un tema que ha venido discutiendo desde que fue conformado ese Parlamento con la mayoría del voto del pueblo venezolano, que son los casos de corrupción. Nadie entiende en este país que después de haber recibido el ingreso petrolero más estruendoso, el ingreso petrolero más grande de toda la historia de Venezuela como república, la gente esté hurgando en la basura para poder comer, buscando por una parte un poquito de alimento. La escasez de medicamentos nos tiene a los venezolanos en una situación en vilo permanentemente, la migración brutal de los jóvenes venezolanos buscando oportunidades en otras partes, todo en el marco de haber recibido este gobierno el mayor ingreso de toda la historia. Entonces, el único elemento de esa ecuación entre el ingreso petrolero y el desastre que tenemos en el camino tiene que ver también con un desastre de modelo económico, pero también con una corrupción galopante, y es lo que hoy vamos a discutir. Recordemos que nosotros habíamos denunciado los casos de corrupción de PDVSA, cómo quebraron la principal industria petrolera del país, una de las empresas que había sido modelo para toda América Latina y el Caribe, una empresa que estaba entre las 3 empresas más grandes del mundo. La quebraron, la destruyeron. Hoy el ingreso petrolero sigue descendiendo en Venezuela y por supuesto que ya no tenemos ni siquiera la posibilidad de poder importar alimentos ni nada por el estilo debido a la quiebra que hicieron con la industria petrolera. No solamente eso, ahí vemos en la calle, cuando tú vas
en la autopista Caracas-Valencia, te consigues del lado izquierdo en primer lugar y del lado derecho en otro momento, un ferrocarril allí que nunca funcionó. Ese es uno de los monumentos, no solamente a la desidia, sino a la corrupción, porque esa obra que está allí es una obra que participó en este caso que ha sido un escándalo para toda América Latina, que es el caso de Brecht. En Venezuela, hoy vamos a tomar en cuenta esos elementos para discutir y para dar la posibilidad de que se siga llevando adelante recabar pruebas para determinar la responsabilidad de Nicolás Maduro en esos hechos de corrupción. Por lo tanto, lo que sucederá en la Cámara de hoy, a pesar de las amenazas, Chugo, porque para nadie es un secreto, es un tema público y notorio y un hecho comunicacional que han comenzado a salir amenazas de toma del Parlamento y todo eso, pero nosotros estaremos allí con la responsabilidad histórica que nos ha tocado, con la valentía que ha caracterizado a todo este cuerpo legislativo, a toda su directiva, dándole la cara al país y echando hacia adelante ese caso, porque los venezolanos merecemos una respuesta en relación a todos los reales que se han cogido en Venezuela. Por mayoría simple estaremos, como dice la Constitución, aprobando que se siga adelante las investigaciones y que bueno, y que el pueblo ya ese veredicto que tiene desde el punto de vista moral, ya ese veredicto que tiene desde el punto de vista político, ahora pueda tener un veredicto desde el punto de vista judicial. Conversando con Negal Morales. Negal Morales es un joven dirigente de Acción Democrática, importante dirigente de Acción Democrática, y es secretario de la Asamblea Nacional. Negal, ubícanos, por favor, sigamos abordando el tema desde la perspectiva parlamentaria. Hay, por supuesto, preocupación. Este tema ha despertado, por supuesto, la ansiedad incluso de algunos sectores de opinión, respetables sectores de opinión, quienes temen, por un lado, que esperan, por un lado, que en efecto se produzca una aprobación parlamentaria que dé curso a un proceso incluso de enjuiciamiento del jefe del Estado, de quien hoy funge como jefe del Estado. También hay quienes temen que se produzca un mecanismo, digamos, de técnica parlamentaria que remita esto simplemente a una comisión, y en la cultura política venezolana se conoce pues que ese tipo de mecanismos hacen que los temas no sean justos. ¿Qué es lo que en concreto podría esperar hoy la opinión pública venezolana del procesamiento que en la Asamblea Nacional va a tener este tema, este planteamiento hecho por el Tribunal Supremo de Justicia, que algunos denominan como legítimo en relación a este caso? Mira, Chugo, yo creo que tu pregunta es muy pertinente, porque sobre todo nuestro país debe recordar siempre no solamente las cosas que se dicen, sino las cosas que se hacen. Este Parlamento, desde que asumió la conducción del Poder Legislativo, le ha estado dando la cara a la gente y buscando una salida pacífica y constitucional al conflicto terrible que hemos tenido en Venezuela. Nosotros empujamos duro desde allí la posibilidad de la realización de un referéndum revocatorio. Estuvimos buscando la posibilidad de alternativas constitucionales para salir de esta crisis, después de que el gobierno decapitó descaradamente la posibilidad de que los venezolanos votaran para poder revocar el mandato de este presidente que ha hambriado al pueblo venezolano. Pues bueno, después fuimos a un proceso de negociación de buena fe, buscando las posibilidades de que eso abriera un canal para un proceso electoral limpio y transparente. Pues bueno, eso no se pudo. Hoy por hoy los venezolanos saben que desde la Asamblea Nacional no solamente se han abordado las posibilidades para la salida pacífica, sino también que se han abordado los temas más importantes del país. Nosotros allí discutimos a calzón quitado, como digamos en el lenguaje coloquial que a ti mucho te gusta, lo que fue la masacre del Junquito, y denunciamos abiertamente lo que había sido el cercenamiento de los derechos humanos de gente que debió haber sido sometido a la justicia ordinaria y que por el contrario fue ejecutado. Nosotros ahí hemos estado denunciando lo que son los casos, por ejemplo, del endeudamiento ilegal que significa para Venezuela el petro. Nosotros denunciamos desde la Asamblea Nacional los casos de PDVSA. Nosotros hemos denunciado en la Asamblea Nacional la pretensión del ecocidio del Arco Minero. Nosotros hemos denunciado en la Asamblea Nacional
todos los casos que han tenido que ver con violaciones a los derechos humanos desde el punto de vista de los venezolanos buscando comida o buscando medicina, la situación de la salud en Venezuela, la situación del campo y de la producción nacional venezolana. Llevamos inclusive expertos calificados al Parlamento para hacer esa denuncia, y hemos hablado de cómo este gobierno ha destrozado las 12.000 empresas que consiguió en el año 98 y las ha convertido en 3.000, cómo destrozó el campo venezolano, no hay repuestos, no hay semilla, no hay fertilizante, no hay comida. Todo eso lo hemos hecho desde el Parlamento. Entonces, en un momento que decimos tenemos que esperar la notificación formal porque no tenemos nada en la mano sobre lo que ha decidido el tribunal, algunos sectores del Twitter pues destrozan el Parlamento y dicen que estábamos tapareando cosas. Eso la verdad, en primer lugar, es injusto y no es real. Pero en todo caso, ahora que nos toca acometer este caso, el pueblo venezolano puede esperar transparencia en su Parlamento. Sí es verdad que se discutió la conformación de una comisión, pero de una comisión que siga desde el propio Parlamento las investigaciones y el informe que ya teníamos del caso de Brecht, para seguir recabando pruebas y para desde el propio Parlamento seguir llevando adelante un caso que es fundamental para los venezolanos, en el cual, por cierto, el gobierno ha puesto trabas y ha puesto todos los impedimentos para que se siga la investigación. Entonces, la fulana comisión no es una comisión para dormir el sueño de los justos, sino es una comisión para que la Asamblea siga investigando, pero una comisión que no tiene nada que ver con el voto positivo que haremos, que es lo que todo el país está esperando, para que el proceso que está llevando el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio continúe. O sea que, por lo tanto, la aspiración de todo el pueblo, que es que nosotros aprobemos para que sigan los mecanismos que están establecidos en la Constitución, hoy lo puede certificar que su Parlamento estará allí, con su mayoría parlamentaria estará allí, principales y suplentes electos por el voto de usted en las elecciones del año 2015, tendrá su representación allí y todos estaremos dando la cara y dándole ese paso que el país está aspirando y que Venezuela está exigiendo. Por lo tanto, que no hay ni medias tintas, ni guabineo, ni dobles posiciones, para nada. Diametralmente, abiertamente, el pueblo espere hoy que su Parlamento va a aprobar y que, por otro lado, tendrá entonces una comisión parlamentaria, pero que siga recabando pruebas y que siga llevando ese expediente adelante. Estamos conversando con Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional, el único poder público autónomo en nuestro país, quien está haciendo nos está suministrando solamente una explicación acerca de qué es lo que se puede esperar de la sesión parlamentaria de hoy, sino que además hace una defensa encendida y coherente, por cierto, de lo que ha sido el ejercicio del Poder Legislativo Nacional. Finalmente, Negal, una pregunta que es, obvia en virtud de la situación que estamos viviendo hoy. Como tú bien dices, el pueblo venezolano el 6 de diciembre eligió una sólida mayoría democrática en el Poder Legislativo. Se han producido situaciones desde entonces hasta hoy que han introducido variantes en lo que es la composición de la bancada. Primero fue una fracción llamada 16 de julio, que restó 3 diputados al conjunto de la bancada unitaria, y luego, más recientemente, hemos conocido de una defección de unos aproximadamente 10 parlamentarios que fueron a integrar la bancada de un movimiento denominado Pro Ciudadanos. Te pregunto, ¿esas nuevas realidades afectan de alguna manera la posibilidad de llegar al quórum de votación necesario para tomar las medidas que hoy nos estás indicando? Bueno, Chu, yo te quiero hablar con mucha sinceridad, que el país tiene mucha expectativa sobre lo que va a suceder. Yo te puedo decir que yo aspiro que no, y lo aspiro ya no como dirigente político de Acción Democrática, miembro de la Unidad, o inclusive como secretario del Parlamento. Te digo que lo aspiro como ciudadano venezolano, que las diferencias en las líneas de acción o en los planteamientos estratégicos de cómo salir de este gobierno influyan en la realidad que todos conocemos, que tenemos que salir de este desastre. Por lo tanto, hay algunos que dicen
que bueno, que tenemos que salir de este desastre para luego ir a elecciones. Hay otros que opinamos que las elecciones es la posibilidad de salir de este desastre. Hay otros que opinan que bueno, y lo han hecho público, que la intervención humanitaria es la vía para salir de este gobierno. Otra gente ahora se ha abierto en distintas fracciones porque dicen que bueno, que la fracción que en la que formaban parte ya no los representa, pero todos hasta ahora, que yo sepa, nadie ha dejado de coincidir en que Nicolás Maduro es el muro de contención entre la Venezuela del pasado, del hambre, de la pobreza, del desastre, de la migración, de la miseria. Él es el muro de contención entre esa Venezuela y la Venezuela que nosotros estamos aspirando, que es la Venezuela del rescate de la producción nacional, la Venezuela del rescate del salario que permita que la gente no tenga que arrodillarse por una caja de clap, sino que pueda ir a comprar lo que quiere comprar, la Venezuela del abastecimiento, donde nuevamente rescatemos los campos venezolanos, le demos crédito a los campesinos, logremos que las fincas productivas arranquen, que lleguen los repuestos para que los tractores puedan ayudarnos a sembrar, que podamos nuevamente abrir las puertas a la inversión transnacional y a la inversión nacional para que los medicamentos aparezcan, en general para que el pueblo venezolano inclusive se reconcilie, no solamente con los que hicimos oposición durante mucho tiempo, sino con los que también en algún momento participaron del chavismo, pero que hoy sienten que este madurismo es un desastre que nos ha llevado todo por el barranco. Por lo tanto, toda esa Venezuela coincide en que la salida de Maduro es el espacio para reencontrarnos los venezolanos y para relanzarlos. Por lo tanto, que yo aspiro que todas esas fracciones voten positivamente hoy. Hasta ahora, lo que te puedo decir, Chugo, es que ayer esta nueva fracción fue invitada a la reunión, algo que no es completamente usual, pero fue invitada a la reunión de la directiva del Parlamento y se le explicaron los argumentos que teníamos no solo para considerar este tema, sino también para votarlo por mayoría simple, como dice la Constitución, y se le explicaron todos los argumentos jurídicos, políticos, y se llevaron de allí toda la información para tomar una decisión con todos los elementos en la mano. Por lo tanto, si toman una decisión contraria a lo que es la aspiración del pueblo, ellos tendrán que rendirle cuentas al Tribunal de la Conciencia y del pueblo venezolano como tal. Por lo tanto, que yo aspiro que no sea así. Yo creo que el pueblo venezolano merece en este momento, independientemente de los matices, una posición al unísono, una sola voz que diga ya basta de este desastre. Venezuela se merece un mejor y hoy por hoy deberíamos de hacer esa demostración. Te hablo en principio por la fracción de Acción Democrática, que estarán todos sus diputados allí y votarán positivamente. Te hablo por la fracción de la Mesa de Unidad Democrática, que ha manifestado que van a estar todos sus diputados y van a votar positivamente. A partir de allí, con los demás, lo que tengo es las conversaciones que hemos tenido en la directiva y en la cual aspiro que también den un paso adelante y que todos nos unamos en ese clamor que tienen los venezolanos de vernos, por lo menos en puntos tan importantes como ese, abrazados en una sola voz, dándole la cara y respuesta a todo nuestro electorado y a todo nuestro pueblo que ha sufrido tanto con este desastre de gobierno de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias entonces a Negal Morales, secretario del Parlamento venezolano, secretario de la Asamblea Nacional, brindándonos un panorama de qué es posible dar de la sesión que está convocada para hoy. Él la ha calificado como histórica. Vamos a ver entonces qué es lo que termina ocurriendo allí. Tiene razón en una advertencia hacia Negal Morales. Ya ahí están circulando desde anoche amenazas por parte de estos grupos mercenarios mal denominados colectivos en función de lo que pudiera ser una amenaza de toma del Parlamento venezolano. Como ustedes saben, en Venezuela existe una situación de déficit democrático agudo, una situación que algunos califican como dictadura y a veces incluso se quedan cortos en el calificativo, donde un poder público como es el poder legislativo, electo por los ciudadanos, electo por los venezolanos, ha sido objeto en repetidas oportunidades de agresiones que han tenido como saldo heridos. Sangre ha corrido por los pasillos del Palacio Federal Legislativo ante la mirada impasible de los efectivos policiales y militares que deberían tener la responsabilidad de preservar al Parlamento venezolano y que han sido más bien cómplices pasivos y a veces incluso activos de ese conjunto de agresiones.
Por eso, lo que está previsto para hoy es una jornada ciertamente crispada. Estaremos entonces atentos como ciudadanos, como venezolanos, como comunicadores, ante lo que ocurra, y bueno, siempre prestos a difundir la información una vez la misma esté verificada acerca de los resultados y las circunstancias en que se produzca esta sesión de hoy, martes 17 de abril. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Recordemos lo que decía el secretario de la Asamblea Nacional, Negal Morales. Él hacía, además de la explicación sobre lo que puede ocurrir hoy, lo que puede esperar la sociedad venezolana de la sesión que él calificó como histórica, convocada para hoy en el Palacio Federal Legislativo. Él hacía una defensa ciertamente apasionada de lo que ha sido el desempeño de la Asamblea Nacional en estos tiempos del 2016, de diciembre del 2016 para acá. Yo quiero, de manera sincera, quizás no hablar del conjunto de la Asamblea Nacional, pero sí tengo que decir que ha habido diputados, parlamentarios, representantes populares que han hecho un ejercicio de su condición que a mí en lo particular me llena de orgullo y de esperanza. Son personas que han sabido estar en el combate político, pero también en la atención directa a sus electores, también en la preocupación por lo social, también en la preocupación por el día a día de esos hombres y mujeres que depositaron su confianza en ellos, no solamente para que fuera un vocero político institucional, sino para que fuera un defensor activo de sus derechos. Entre esos diputados, que por cierto hay varios, son numerosos, son importantes, destaca un nombre, el nombre de la diputada Larisa González. Larisa González es parlamentaria por uno de los estados más deprimidos de nuestro país, uno de los estados que confronta una de las situaciones de demanda social más aguda en nuestro país, y ella ha estado allí dando la cara por sus electores, dando la cara por las comunidades indígenas, denunciando lo que si no fuera por ella sencillamente no se supiera. Ella ha denunciado las epidemias que están diezmando a las comunidades indígenas, ha denunciado la situación del hambre que están enfrentando sus electores, y no se ha conformado con ello, los ha seguido. Ella ha ido detrás de las personas de las etnias indígenas e incluso criollos que, huyendo del hambre, han terminado en Brasil, han terminado en Boavista. Bueno, hasta allá ha ido a dar Larisa González para corroborar sobre el terreno cuál es la condición en que sobreviven estos ciudadanos venezolanos, estos también indígenas venezolanos, y la tenemos en línea en este momento. Larisa, muchísimas gracias, amiga, por atender nuestra llamada madrugadora. Danos por favor un resumen apretado de lo que hiciste en Brasil, de lo que hiciste en Lima y de lo que haces día a día en defensa de tus electores. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Chuo, muchísimas gracias a la gente que a esta hora sintoniza La Fuerza es la Unión, y bueno, de verdad, eso que acabas de decir es lo que nos llena de fuerza y de fortaleza para seguir en esta lucha que no ha sido fácil. Como lo acabas de mencionar, el estado de Tamacuro, el cual me honro en representar, es un estado de los más deprimidos del país, un estado con una población indígena importante. El pueblo guarao del Tamacuro no escapa de la realidad del país, y de hecho pues ha sido
el pueblo indígena uno de los más golpeados en esta grave situación. Una grave situación pues producto de la incompetencia y de un gobierno nacional y regional que no se ocupa de las necesidades de los venezolanos en general y de los indígenas en particular. En este sentido, nosotros nos trasladamos los días de Semana Santa a visitar comunidades indígenas, no solamente de Venezuela, sino que después de pasar toda la zona de la Gran Sabana, nos llegamos hasta Pacaraima, que es el límite entre Venezuela y Brasil, y después a Boavista, la capital del estado de Roraima. Allí sostuvimos importantes encuentros encabezados pues por la ciudadana gobernadora, estuvimos con el obispo, distintas ONGs y visitamos 6 albergues. 6 albergues, según la información que nosotros manejamos, hay entre aproximadamente 45.000 venezolanos en ese estado que han huido pues producto de la crisis venezolana, de los cuales más de 3.000 son indígenas guaraos. Hay 2 albergues para indígenas, uno de ellos en Pacaraima, otros en Roraima, y también visitamos pues por supuesto albergues donde permanecen criollos, pues como nos llaman ellos a nosotros. Allí hay aproximadamente en uno de ellos 1.000 personas, en otro 200, en otro 300, y así. Visitamos unos albergues nuevos que está inaugurando el ACNUR, donde ellos están tratando de las familias, sacarlas de las plazas, sacarlas de los lugares más vulnerables, pero hay que decirlo con todas sus letras. Por ejemplo, en la Plaza Bolívar de Boavista malviven aproximadamente 1.000 venezolanos, los que tienen suerte viven en carpas y los que no a la intemperie. Y eso es una situación que, como lo acabas de decir, sin los medios de comunicación como ustedes y sin parlamentarios como nosotros, no se visibiliza, puesto que el gobierno nacional no tiene ningún interés en que esta situación se conozca. Hay albergues que quedan a escasas cuadras del consulado de Venezuela en Boavista y no hay un funcionario consular que sea trasladado nunca a brindar ni siquiera un vaso de agua, una mano amiga a estos venezolanos que están en las plazas y que están allí, por cierto, no haciendo turismo, están allí, por cierto, no porque quieren estar, están porque el gobierno les ha cerrado las puertas, les ha cerrado las ventanas a la esperanza acá en nuestro país, y a estas personas pues no les ha quedado más remedio que trasladarse al vecino país en busca de oportunidades. Por cierto, no todos consiguen, por cierto, es muy duro en este estado, donde ya aproximadamente el 10% de la población son venezolanos y donde no hay trabajo para todos. Es lamentable pues ver noticias como la que vimos el viernes pasado, donde la ciudadana gobernadora está pidiendo el cierre de la frontera después que el ACNUR había pedido a los estados vecinos que se flexibilizaran los controles fronterizos, que se flexibilizaran todas las reglamentaciones que tienen que ver con la migración para que los venezolanos se puedan desplazar con mayor facilidad. Vemos cómo se está pidiendo el cierre de las fronteras, alegando la gobernadora que no tiene los recursos para atender la situación, pues y no dudo yo que sea así, de verdad, porque es un estado pequeño, es un estado que necesita más apoyo, pero es allí donde tiene que entrar pues el gobierno federal a tener una actuación más activa y sobre todo la comunidad internacional a apoyar instituciones como el ACNUR, introducirse elementos nuevos como la Cruz Roja Internacional, para atender todo el tema de la salud, la Organización Mundial de la Salud, porque lo acabas tú de mencionar también, hay situaciones como el sarampión, enfermedades que habían sido erradicadas en Brasil y en Venezuela y que están volviendo por falta de vacunas porque pues sabemos que el Estado venezolano no ha hecho las inversiones, no ha hecho el trabajo, no atiende las comunidades en temas de salud, y hemos visto un repunte importante del sarampión. Yo denuncié hace aproximadamente un mes en la Asamblea Nacional la muerte de más de 40 niños por sarampión en el Delta Macuro, sin que el gobierno nacional ni regional haya hecho un pronunciamiento. Por el contrario, me han desmentido en varias oportunidades. Sin embargo, incluso entre las visitas que realicé en el vecino país, visité
el ambulatorio de Pacaraima, y en los próximos días voy a presentar un informe donde muestro cuáles son las estadísticas que maneja el vecino estado de Roraima en cuanto a casos de sarampión que provienen de Venezuela. De hecho, estuve en 3 habitaciones en ese centro de salud visitando 3 venezolanos, entre ellos 2 bebés, uno de ellos Guarao, que estaba diagnosticado con sarampión en ese centro de salud de Pacaraima. Entonces es la situación, un desconocimiento total a la situación, una negación del problema, lo cual no hace más que agravar el estado de cosas, puesto que cuando no se atiende el problema, cuando no se reconoce el problema, pues no hay mayores formas pues de atenderlo. Nosotros desde la Asamblea Nacional hemos hecho grandes esfuerzos. Ahí la mayoría de los diputados hemos estado haciendo el trabajo. Recientemente también nos trasladamos a Perú, donde estuvimos en la cumbre, alzando nuestra voz en nombre de ese pueblo venezolano que confió en nosotros, que nos eligió en el 2015 y al cual nosotros nos debemos y no vamos a defraudar bajo ninguna circunstancia. Larisa, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos de tu agenda, que sabemos que es apretada, que es difícil. Era Larisa González, diputada por el estado del Tamacuro, defensora de sus electores, y bueno, que ha hecho de esa defensa un ejercicio tan intenso, tan apasionado, que incluso los ha seguido más allá de las fronteras del estado, más allá de las fronteras del país, para ver cómo están, hay que decirlo con dolor, en esos campos de refugiados donde hoy languidecen venezolanos allá en el estado de Roraima, en Brasil. Ustedes la escucharon. Los que tienen suerte duermen en carpas, los que no, a la intemperie. Así viven los hijos de Bolívar, así viven los hijos de esta patria, de esta Venezuela potencia, huyendo del hambre, huyendo de la enfermedad y como refugiados en países que, por cierto, todo hay que decirlo, aunque sus líderes desarrollan discursos de solidaridad y comprensión con la crisis humanitaria venezolana, la realidad es que ellos también se están viendo afectados, esos países también se están viendo afectados por este impacto. Bueno, y se escuchan voces como la de la gobernadora de Roraima pidiendo nada más y nada menos que el cierre de la frontera, mientras el presidente Temer está diciendo que no, que eso no es posible, que eso no es viable, etcétera, etcétera. Bueno, hay esa situación. Venezolanos han sido objeto de ataques xenófobos en la frontera con Brasil y en otros sitios, por cierto, en la región. Sí, nosotros los venezolanos, los que recibimos con los brazos abiertos a portugueses, italianos, españoles que huían de la guerra, los que luego recibimos a argentinos, bolivianos, uruguayos, chilenos, que huían de las dictaduras que asolaban a sus países, nosotros que recibimos con los brazos abiertos a colombianos, peruanos, ecuatorianos, caribeños, que huían del hambre en sus respectivos países, allá en las décadas del 50, 60, 70, 80 incluso, nosotros que recibimos a todos esos hermanos del continente y de más allá del Atlántico. Bueno, hoy tenemos esta situación. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en Venezuela? ¿Hubo una catástrofe natural? ¿Hubo una guerra en Venezuela? No. Fue algo peor. Fue el chavismo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo,
rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al detal. Casa de Oblea, en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos escuchando a la diputada Larisa González hablándonos de las muy rudas condiciones que enfrentan los habitantes de la Venezuela profunda, allá en Del Tamacuro, allá entre los caños, entre los ríos, en la selva. Pero resulta que para ser venezolano y padecer esos males no es necesario que estés en la frontera sur. Acá en Caracas, acá en el corazón del país, hay también una situación de déficit agudo de los servicios públicos. Ayer los habitantes de Chacao tuvieron que ir a hacer un reclamo formal, serio, a Hidrocapital por la carencia del preciado líquido, y gracias a Dios tuvieron al frente de los vecinos de Chacao a su líder natural, que es el alcalde de Chacao, y lo tenemos en línea. Gustavo Duque está con nosotros en esta madrugada del martes 17 de abril. Gustavo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en este encuentro con Hidrocapital y qué información pudiera ser útil para los ciudadanos de cara a lo que está pasando en el municipio? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por el contacto. Bueno, un placer hablar contigo y con tu audiencia nuevamente. El día de ayer fuimos un grupo de vecinos, me acompañaron a Hidrocapital, en vista de que tenemos ya varios días todo el municipio con problemas más o menos importantes con el suministro de agua. Pero debo decirte que afortunadamente fuimos recibidos por el presidente de Hidrocapital y por el gerente del área metropolitana de operaciones. Y bueno, tuvimos una reunión bastante interesante donde ya generamos un plan de trabajo. El día de hoy inician las mesas de agua, como le llama Hidrocapital, y esperamos que sea fructífero. La verdad es que hasta ahora hemos salido bastante tranquilos, porque el hecho de que nos hayan recibido y que hayamos de una vez generado un plan de trabajo nos contentó, porque el problema es el agua. En el municipio tenemos lugares donde tenemos más de 22 días que no llegaba ni una gota de agua. 22 días sin agua en algunos sitios de Chacao, es decir, en pleno corazón urbano de la ciudad. Sí, afortunadamente ya que nos explicaron técnicamente lo que estaba ocurriendo, ya quizás eso de alguna forma te genera la tranquilidad de saber realmente lo que ocurre, porque el suministro estaba fallando, el cronograma no se cumplía. El planteamiento que nos hacen es que el día de hoy en las mesas de agua se inicien los trabajos, y de hecho anoche en algunos lugares ya había empezado a llegar el agua. Bien, estamos conversando con Gustavo Duque, alcalde del municipio de Chacao. Gustavo, nos están llegando mensajes a través de las redes sociales informándonos que en La Castellana, en el municipio, frente precisamente a un colegio, el Colegio Sinfonía, hay no solamente un bote de aguas blancas que tiene bastantes semanas, sino un peligrosísimo bote de aguas negras, de aguas fétidas, que pueden amenazar la salud de los niños. ¿Tú crees que eso se pueda plantear en el contexto de esas mesas técnicas de agua que surgieron de la reunión de ayer? Sí, bueno, el planteamiento de esas mesas de agua precisamente es que cada urbanización haga las solicitudes que consideren. El tema de los botes de agua los estamos trabajando en conjunto. Nosotros hacemos un censo de los que tenemos. Lamentablemente hay, como ves, hay lugares donde está llegando agua y lugares donde el agua no llega, sino que se está botando por las avenidas. Y eso es un trabajo que se está haciendo, lo estamos haciendo en conjunto. La semana pasada reparamos unos botes junto a Hidrocapital, y uno muy importante que estaba en La Castellana, en la Luis Rocha, al final frente al CELAR. Ahí hubo un bote durante varias semanas que era de agua servida, y era una obstrucción. Teníamos unas raíces que habían roto una tubería,
y había generado que el agua servida saliera. Estuvo como 1 semana y media, porque en 3 intentos fallidos no se logró reparar, hasta que finalmente sí tuvimos que, junto a Hidrocapital, romper la calle para llegar al lugar donde estaba la obstrucción de las raíces. Gustavo, yo antes de despedirte, yo quisiera, destacar el hecho de que ayer los vecinos de Chacao pudieron interactuar con el Estado, con el gobierno nacional, entre otras cosas porque tenían al frente a un alcalde cumpliendo con su trabajo. Recuerden ustedes que hace apenas unas semanas, ¿no? Estaban algunos diciendo, ¿y para qué votar? ¿Y para qué tener un alcalde? Y no sé qué cosa. Usted no lo creerá, pero estaban alguna gente argumentando hacia, que era justo, entre comillas, regalar el municipio Chacao a la ineptitud roja. Gracias a Dios que los vecinos de Chacao tuvieron otro criterio y que tuvieron a un líder dispuesto a asumir esa responsabilidad en aquellas dificilísimas condiciones. Lo hicieron y ahí están en la lucha con su representante municipal. Muchísimas gracias a Gustavo Duque, y ahora gracias a una conexión telefónica nos vamos a comunicar con el suroeste de la capital. No solamente en Chacao hay problemas de servicios públicos, en el sector del Paraíso, La Yaguara, hay una situación extremadamente indignante. Hay un vertedero de basura salvaje, ilegal. El tema es que quien lo está promoviendo es la misma autoridad, es el mismo gobierno. En el caso de Libertador, los vecinos no cuentan, como en Chacao, con un alcalde que los ayude y que los apoye. Por el contrario, quien está agrediendo en el caso de Libertador es la misma municipalidad. Tenemos en línea a un dirigente ambientalista, precisamente del suroeste capitalino, el legendario profesor Hernán Papaterra. Hernán, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá en Montalbán con este tema del vertedero ilegal? Te escuchamos. Buenos días, Chu, y oyentes de Radio Caracas en radio. Efectivamente, una alcaldesa que agrede al ciudadano cometió el abuso, la arbitrariedad de instalar, improvisar un vertedero o un tiradero de basura ilegal en las proximidades del distribuidor La Yaguara, por los lados de la urbanización Montalbán, en las proximidades del hospital antituberculoso El Algodonal, el Guillermo Baldó, afectando de manera importante la vialidad del paso vehicular, generando una gran molestia por los malos olores, los ruidos, la presencia de hurgadores buscando cosas que comer y que comprar y para vender en ese tiradero popular de basura que han instalado allí, de la misma manera que improvisó esa misma alcaldesa otro tiradero de basura en la avenida primera de la urbanización Propatria, en las proximidades, en la salida del metro de Caracas, allí en Propatria. Estamos conversando con Hernán Papaterra. Él es docente, él es investigador, él es activista vecinal y es también un luchador ambientalista. Hernán, ¿qué puede hacer la comunidad? O sea, en el caso de los vecinos de Chacao, la comunidad se reunió con su alcalde y su alcalde fue al frente de los vecinos a defender los derechos de los ciudadanos. ¿Qué está planteado en un lugar como Libertador, donde es la alcaldía precisamente quien agrede a los ciudadanos, quien vulnera la calidad de vida de la comunidad? ¿Qué está planteado en una situación como esa? Te escuchamos. La organización municipal, felizmente la comunidad se organizó, integrada básicamente por mujeres, una cosa muy importante, y a quien le es muy sensible la temática, la problemática de la basura, y hicieron un enfrentamiento, confrontaron a la Guardia Nacional, confrontaron a la Policía Nacional Bolivariana, incluso a ese colectivo que se ha enroscado al frente de Supra y que prácticamente es un terror para los propios trabajadores de esa empresa maltratada desde la alcaldía, desde el gobierno capital e incluso desde el propio Ministerio de Ecosocialismo y Agua. La presencia de voceros calificados, por ejemplo, del radar de los barrios, donde incluso el compañero
vocero del radar, Guillermo Mijares, el sábado cuando fue a hacer un registro audiovisual, fue amenazado por el sindicato policial que dirige a los trabajadores de Supra. Mientras la comunidad se organice, se instituya y entienda y reivindique que le están violando los derechos humanos universales, al derecho a la salud, al derecho a un medio ambiente saludable, a vivir sin el estrés ciudadano por servicios que están colapsados, porque vale la pena destacar, Chugo, que esos vertederos de basura agravarán la crisis sanitaria por la polución y la contaminación ambiental y acelerarán el estrés de los ciudadanos en nuestra capital, y que lamentablemente no solamente ocurre en Caracas, lo tenemos allí en las comunidades como Cumare del Tuy, en los valles del Tuy, también lo tenemos en forma muy grave como está ocurriendo en todos los 10 municipios del estado Táchira, afectados por vertederos improvisados. Hay que hacer conciencia entre la ciudadanía de que esos vertederos, esos tiraderos improvisados, es porque hay una pésima gestión por una parte de la planta de transferencia de las mallas, en la cual sustituyeron a una Supra que era dirigida por equipo o gente del anterior alcalde Jorge Rodríguez, y lo improvisaron con un nuevo personal de la nueva alcaldesa Faría, con menos experiencia y al parecer con mayor vocación de corrupción a partir de los ingentes beneficios que genera el tráfico de la basura. Están violando la normativa legal vigente y eso la gente lo ha destacado. Esa normativa legal vigente en materia de residuos sólidos, tanto peligrosos y no peligrosos, esos vertederos que la gente también lo ha sabido denunciar en sus entrevistas con los medios de comunicación, que funcionan infringiendo la ley al no aplicarse las normas técnicas y de seguridad en el manejo de basura y escombros en la ciudad. La gente ha logrado saber, al acercarse a los trabajadores de Supra, ha logrado conocer e informarse el colapso de esa empresa, en la que de 170 gandolas compactadoras solo operan 9, con unas 15 compactadoras contratadas a particulares, cuyo costo es 10 veces el costo de una unidad del propio municipio. La gente logró también determinar, esclarecer que allí, en ese lugar, allí en La Yaguara, se han depositado más de 90,000 toneladas de basura que representan la no recolección o la recolección de 25 días de recolección de basura en el municipio Libertador. Esto es una barbaridad, al tiempo que representa un peligro vial, porque las unidades que se están utilizando para desplazar de manera emergente los residuos desde La Yaguara, desde Propatria, incluso desde Las Mallas hasta los Valles del Tuy, son unidades que están en un estado defectuoso, con problemas de ligas de freno, con cauchos y neumáticos lisos, con fallas mecánicas importantes. Tú me decías que cómo se organiza la comunidad. La comunidad ha salido a la calle con sus carteles, con sus pancartas, denunciando que la improvisación, la imposición arbitraria mediante la fuerza pública de esos vertederos, se produce un impacto visual negativo en la comunidad, se ralentiza el tráfico vehicular, la fetidez y la hediondez por los malos olores de los gases de basura están generando problemas de salud, están proliferando alimañas, plagas, insectos, roedores en la comunidad, y ahora vemos cómo los indigentes se han desplazado allí hasta la Yaguara para rebuscar cosas que vender en la basura. Hernán,
Hernán, te agradecemos profundamente que nos hayas dado este panorama tan amplio de lo que está pasando allí en Montalbán y de lo que está pasando en el resto del municipio e incluso mucho más allá de él. Era Hernán Papaterra, docente, activista vecinal, luchador ambientalista, hablándonos de este tema de la basura. Miren, señores, vamos a aprender, por Dios mío, aprendamos de la vida, de los hechos, de los procesos sociales. No nos dejemos embaucar por el bla bla politiquero oportunista que a veces lo que genera es confusión y que utilizan su poder comunicacional no para aclarar las cosas que pasan en la sociedad, sino para extender su propia confusión. ¿Por qué digo esto? Miren, señores, porque el municipio Libertador es un municipio donde triunfó la fuerza democrática. Sí, señores, el 6 de diciembre, la Unidad Democrática, el 6 de diciembre del 2015, la Unidad Democrática ganó en 20 de las 22 parroquias del municipio Libertador. Si en algún momento hubo la oportunidad para que el municipio Libertador tuviera un alcalde comprometido con la democracia y comprometido con el pueblo caraqueño, fue en las elecciones pasadas, porque repito, se tuvo la mayoría. Bueno, pero unos genios decidieron que no, que era mejor abstenerse por un tema de supuestos principios y supuestos valores. Bueno, ahí están los vecinos de Libertador tragando basura, ¿no? Mientras que los vecinos de Chacao, con su alcalde al frente, están luchando por sus derechos. ¿Se están dando cuenta? O sea, no se trata de la discusión en abstracto, ¿no? Sobre abstención o participación, sobre voto sí o voto no, sobre si es dictadura o si es un régimen extraterrestre. No vale. Se trata de la vida real, de la vida cotidiana. Se trata de cómo se defienden de verdad los derechos. Los derechos se defienden ejerciéndose. Bueno, ahí está el caso del municipio Libertador y la basura, y ahí está el caso del municipio Chacao y el agua. Dos ejemplos distintos de cómo dos comunidades diferentes han abordado este tema, que es político, sí, pero que es social también. Por cierto, hoy en el Teatro Chacao se celebran los vecinos y los dirigentes de esa comunidad los primeros 100 días de la gestión de Gustavo Duque, ¿no? Gracias a que esos vecinos y gracias a que Gustavo tuvo el valor de desafiar a los burócratas de uno y otro lado, porque si no, hoy se estuvieran cumpliendo 100 días, ¿no?, de la gestión de un alcalde rojo, bueno, disfrutando del deterioro de su municipio y de su ciudad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR.
Regresamos a La Fuerza es la Unión, con el tiempo justo para hacerles una pregunta y proponerles una reflexión. Todos ustedes saben que desde hace bastante tiempo se estaba organizando para hoy, martes 17, una acción nacional de protesta del sector salud. De hecho, para hoy están previstas movilizaciones importantes en todos los centros de salud del país. Los trabajadores, los empleados, los médicos, los pacientes, los familiares pasaron días, semanas organizando esta protesta. ¿Pero qué pasó? Bueno, que viene la agenda política y se superpone a esta acción, que es una acción muy importante. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, la Asamblea Nacional hubiese dicho, por motivos importantes que tienen que ver con la realidad social y la lucha del pueblo venezolano por la salud, este tema que está previsto hoy en agenda se va a discutir en la sesión del jueves? Bueno, que hubiésemos tenido a una legión de habladores epistoladas en las redes sociales diciendo, la Asamblea arrugó, le están sacando el cuerpo, no le quieren meter el pecho a la candela y bla, 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 ¿no? Pero la realidad, ¿no?, es que era una medida que perfectamente pudo haberse tomado. ¿Por qué? Porque la jornada de hoy es muy importante, la jornada de lucha de hoy del sector salud es muy importante. Y sin embargo, ¿no?, ahora resulta que lo más probable es que mañana, cuando ustedes revisen los titulares, la información sea lo que pasó o dejó de pasar en la Asamblea Nacional. Si la saltaron o no, si se discutió o no, si se aprobó o no, si va por una comisión o no va por una comisión el tema discutido. Eso es lo que va a salir. Pero la jornada de lucha posiblemente pase por debajo de la mesa. Entonces, hay cosas, mira, de sentido común. ¿Por qué una noticia tiene que matar a la otra cuando si hubiese una dirección política, ¿no?, que más o menos entendiera cómo se organizan los pasos, esto perfectamente pudo haberse organizado de manera distinta? Bueno, ¿qué es lo que nos toca? Nos toca como ciudadanos estar muy pendientes y vigilantes, atentos de lo que ocurre en la Asamblea Nacional y pendientes y participantes de lo que ocurra en esta jornada de lucha por el derecho a la salud que tendrá lugar hoy en todos los centros de salud de nuestro país. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.